Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Besos, Gabriela Mistral. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Sacar la Voz, ¿cierto? Dialecto Púrpura aquí trabajando para ustedes, como siempre, desde un frío Molina en julio. Estamos acá con Ingrid y con la señorita Margarita. Hola, hola. Hola. Dispuesta aquí a presentar el tema de hoy, que se viene súper entretenido, fácil de aterrizar también con nuestras vivencias personales. Así que ahí pues, dejamos a Margarita para que nos presente en toda la magnitud de lo que es el esplendor de este tema de hoy. Un resumen. Sí, bueno, hoy hablamos de afectividad, sexualidad y género. Todos son temas interesantes y de público interés, pero al mismo tiempo son temas que se conversan poco o en espacios poco formales. La sexualidad sabemos que es parte, por ejemplo, del Currículum Nacional de Educación, pero creemos que es como de escasa relevancia y por eso es necesario dedicarle un podcast. Comenzaremos hablando de amor desde la perspectiva de un chileno connotado, un biólogo, que nos explicó desde la biología qué es amar. Hablo de Humberto Maturana. Y mientras avanzamos la conversación, discutiremos un poco sobre estilos de apego, mitos del amor romántico, afectividad, sexualidad, placer, pornografía, género y diversidad, y terminamos hablando sobre educación sexual. Así que, bueno, recordar que siempre lo hacemos desde nuestros saberes, desde nuestras inquietudes, somos las primeras aprendices, pero porque no estamos haciendo constantemente preguntas. ¿Por qué se habla poco de sexualidad? ¿Lo que me pasa a mí le pasará a otros? ¿Y de dónde aprendimos sobre el sexo? ¿Fue un lugar sano? Bueno, en fin, son algunas de las preguntas que nos hicimos hoy y que vamos a ir develando en esta conversación. Sí, bueno, para comenzar, dijo Margarita ahí, vamos a hablar de Humberto Maturana y de su concepto acerca del amor. En un libro que se titula Emociones y lenguaje, Humberto Maturana hace reflexiones muy interesantes que, por lo menos en lo personal, cuando lo leí, me significaron un antes y un después en muchos sentidos. El entender incluso la educación de forma diferente, pero también la manera de relacionarnos con los y las demás. Por ejemplo, bueno, él dice que no está diciendo nada nuevo respecto a lo que dice el pensamiento cristiano, ya de lo que es Jesús, el tema del amar al prójimo, por ejemplo, pero lo plantea en términos de un lenguaje bien particular, la manera como él la aborda. Y, por ejemplo, me llama la atención un pasaje donde dice que a él le parece factible que la destreza y sensibilidad manual que nos caracteriza haya surgido en el arte de pelar pequeñas semillas de las gramíneas de la sabana, y en la participación de la mano en la caricia, por su capacidad de moldarse a cualquier superficie del cuerpo de manera suave y sensual. Entonces, pensar que la transformación del cerebro humano tiene que ver con eso, precisamente que es la afectividad, en el fondo es la manifestación de afectividad, me parece que es algo interesante de comprender lo humano, ¿verdad? Dice que la historia del cerebro humano está relacionada principalmente con el lenguaje. Por otro lado, también dice que para que un modo de vida basado en el estar junto, en interacciones recurrentes, en el plano de la sensualidad en que surge el lenguaje se diese, se requería de una emoción fundadora particular, sin la cual ese modo de vida en la convivencia no sería posible. Tal emoción es el amor, dice él.
Sí, y ahí, bueno, el concepto del amor es lo que principalmente hace que él dé una mirada distinta a lo que se habla comúnmente, cómo se entiende comúnmente el amor. Bueno, más adelante se van a hablar del mito del amor romántico, ¿verdad? Ujú. Precisamente él hace como... discrepa con esa idea de amor romántico y entiende el amor de una manera como bastante más profunda, ¿ya? Habla del amor como un fenómeno social. Dice, el amor es la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Es una condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y espiritual normal del niño, de la niña también, así como para la conservación de la salud física, conductual, psíquica, social y espiritual del adulto y adulta. Entonces, ahí también nos hace ver y nos hace pensar y reflexionar. Más adelante habla de que somos insectos sociales, ¿ya? Habla de las hormigas, ¿verdad? De las termitas, las abejas, que también de alguna manera muestran la existencia de ese amor, porque se aceptan entre ellas como un otro, como un legítimo otro, y hay un trabajo cooperativo. Entonces, para Maturana no es natural la competencia, sino el cooperativismo. Y eso es algo que, pese a que es así, es lo esencial, somos así los seres humanos, lamentablemente se ha potenciado a partir del capitalismo y del sistema patriarcal, al contrario, la competencia. Claro. O sea, lo vemos día a día en los colegios a través de las distintas dinámicas, ¿verdad?, que se realizan, incluso en el deporte, cuando el deporte también podría ser entendido de forma más cooperativa, ¿ya? No solo a través de competencia. Y eso dice, también, perdón, sí, eso también claro, lo que nos ha enfermado, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a Maturana y a otros, ¿no es cierto?, pensadores, nos dicen que cooperando es la manera que tenemos de amar. Por lo tanto, si estamos en la competencia, estamos como en el opuesto, en el polo opuesto de nuestra naturaleza humana. Y claramente de ahí seguro vienen muchas enfermedades y psiquis, ¿no es cierto?, complejos mentales donde nos damos cuenta de que estamos viviendo erróneamente. Me pasa que, por ejemplo, cuando Maturana habla de la aceptación del otro como legítimo, estoy pensando en algo que es súper difícil y opuesto a la idealización que nosotros a veces tenemos cuando hablamos de amor. Sí. Y también como que lo conecto con lo que dice Margarita de esta neurosis, pues idealizar lo que podría ser un perfecto, pero no aceptar la realidad tal cual es. Entonces ahí también hay un llamado de atención de Maturana a entender el amor de otra manera. A mí sí, con la definición que nos dio Ingrid, siempre se me viene a la mente la palabra libertad. Que esa capacidad, esa posibilidad de aceptar al otro y de ser aceptados tal como somos, nos da libertad. Y no nos amarra, ¿no es cierto? No nos coarta, no nos oprime esos amores medio opresivos. Al contrario, el amor nos debería dar toda la libertad de ser como realmente somos y aceptarnos. Claro, y ahí es donde lo conecto con el tema de cristiano, esto del amor al prójimo, ¿verdad? Y que tiene tanto que ver también con el momento que estamos viviendo. Siento que el minuto en el que estamos hoy día, en este punto de inflexión con la redacción de la nueva Constitución, pone en juego una mirada del ser humano, una mirada de sociedad y de la convivencia. Entonces, cuando existe tanta resistencia a aceptar a un otro como un legítimo otro, Maturana habla de que lo contrario al amor es el rechazo. Qué divertido, pero sí, esa palabra usa Sí, para hablar chan. de lo contrario al amor. ¿Y por qué dice que es lo contrario? Porque dice que el rechazo es la negación del otro. Sí. Pero es una coincidencia que yo creo Claro. que la verdad en este minuto refleja algo que está siendo así. O sea, negar, por ejemplo, los pueblos originarios, pretender que tengan un lugar relegado dentro de nuestra sociedad, habla de una falta de aceptación y una falta de amor, por lo tanto, en términos de Maturana. Entonces, es bien interesante lo que él plantea. También dice después: el amor no es un fenómeno biológico raro ni especial, sino es un fenómeno biológico cotidiano. Y dice también, en una parte que me llamó mucho la atención, que la biología del amor deshace al enemigo. Así que, bueno, me parece muy digno de seguir leyendo, Sí. profundizando, conociendo más el pensamiento Maturana. Hay otro libro que se llama El árbol del conocimiento, ¿verdad? Que también ahí hace varias reflexiones y también instala nuevos conceptos, la autopoiesis, qué sé yo. Entonces ahí hay algo que como pensamiento nos puede ayudar a crecer como sociedad. Sí, mira, en una de las charlas que he visto de Maturana, me llamó profundamente la atención lo siguiente, que es algo que yo no había reflexionado y ahora sí,
Él hablaba de que lo central en la historia de los seres vivos son las formas de vivir que se han conservado a través de la historia de la evolución. En el caso nuestro, como decías tú, es que somos seres que nacemos amorosos y nacemos para ser cuidados y amados. Y él lo ejemplificaba con, por ejemplo, la mariposa. Decía, la mariposa sale de su capullo, de su crisálida, sale lista para volar y hacer su vida de manera independiente. No necesita un cuidador, una cuidadora, un padre, una madre. Sale lista. En cambio, nosotros cuando nacemos, nuestra biología, debemos ser cuidados y por muchos años, cuidados y amados. Entonces, nuestra naturaleza, desde el momento de nuestra concepción, nuestro nacimiento, nacemos para ser amados y cuidados. A diferencia de otros seres vivos que no, nacen listos y no necesitan ese cuidado. Así que me encanta esa perspectiva del amor y de cómo somos como seres humanos. No podemos ser, digamos, diferentes si nacemos desde el amor, desde ese cuidado. Ya, ¿sí? Mira, para complementar lo que estábamos conversando, vamos a hablar ahora de estilos de apego y algunas de sus implicancias psicológicas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estilos de apego? Porque es una herramienta de autoconocimiento, no es la única. Pero es súper interesante si vamos indagando y nos vamos conociendo para saber cómo nos relacionamos con otras personas, y en particularmente aquí le vamos a dar el enfoque con la pareja. Al conocer nuestros estilos de apego, sabemos cómo entablamos relaciones en nuestra familia, en nuestra amistad y en nuestra pareja. La personalidad, el modo de actuar, de relacionarse, el modo de gestionar y expresar las emociones e incluso la futura elección de pareja están íntimamente relacionados con los estilos de apego. Ahora, ¿qué es el apego? Es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida y es algo muy potente y está conectado a la supervivencia. Es ese patrón que queda instaurado en nuestra cabeza y su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Por lo tanto, estas estrategias de supervivencia que adquirimos desde nuestro nacimiento se activan después en la relación de pareja. Esto es una teoría que surge de John Bowlby, un psiquiatra y psicoanalista infantil que se dedicó a estudiar los efectos de la relación entre el cuidador principal y el menor en la salud mental de los menores y en la vida adulta. Bueno, hay 4 estilos de apegos principales. Yo voy a hacer un resumen de ahora de ellos. El primer estilo de apego es el apego seguro. Yo ahí lo relaciono con la confianza. Son personas muy seguras y que tienen una confianza natural por la vida. Se caracteriza porque desde niños o niñas se sabe que sus cuidadores en general no fallaron. Se sintieron queridos, aceptados y valorados. El cuidador o la cuidadora en general se trató de una persona muy atenta y preocupada no solamente de los aspectos de limpieza y de alimentación, sino que también de las otras necesidades, de cubrir otras necesidades de los niños y las niñas. Ahora, aquí viene un inconveniente que es lo que podemos discutir, ¿no es cierto? Que es que esto supone, para poder desarrollar el estilo de apego seguro, supone una entrega casi total de parte del cuidador o la cuidadora, lo cual en algunos casos puede resultar imposible. Entonces, para desarrollar este estilo de apego, probablemente muy pocos de nosotros lo hemos desarrollado desde una infancia primera. Lo importante es saber que se puede cambiar durante la vida, ¿ya? En la vida adulta, las personas con estilo de apego seguro eso lo traspasan a las relaciones, se relacionan de manera más normal. Hay sufrimiento, pero por ejemplo no se acaba el mundo cuando se termina una relación de pareja. Bueno, el otro estilo de apego es el estilo de apego ansioso. En la infancia no se creció con muchos cuidados y hubo una gran angustia de abandono. De adultos, las personas con estilos de apego ansioso generalmente tienen una sensación más de temor a que su pareja, por ejemplo, no los ame. Les resulta más difícil tener relaciones de intimidad o generar un vínculo con otras personas. Y en general se desarrolla una dependencia emocional. Porque a veces nuestras necesidades no fueron cubiertas y otras veces no. Entonces tenemos ahí esa ambivalencia. Y siempre sentimos que estamos como bajo la amenaza del abandono y eso provoca ansiedad. Bueno, tercer estilo de apego, el apego evitativo. Son niños que han asumido que no pueden contar con los cuidadores desde la infancia y eso generó mucho sufrimiento. Por ejemplo, ellos no lloran al ser separados de su cuidador y evitan en general tener contacto cercano con otras personas. Hay una conducta de evasión. En la vida adulta se producen sentimientos de rechazo a la intimidad o dificultad para entablar relaciones más profundas con las personas.
Desde niños se sentían rechazados, así que hay una necesidad como de autoprotección. Evitar conflictos emocionales, no pensar en problemas emocionales, no tener excesiva intimidad, principalmente por el miedo a sentirse rechazados. Y el último, el estilo de apego desorganizado, es una mezcla de estilo de apego ansioso y evitativo. Generalmente aquí hay personas con comportamientos mucho más contradictorios, van y vienen del apego ansioso al evitativo, de la cercanía al alejarse. Hay mucha ambigüedad. Bueno, adultos suelen ser personas con alta carga de frustración e ira, no se sienten queridas, al parecer se sienten rechazadas en las relaciones, pero en el fondo lo que más necesitan es sentirse seguros. Ahora, ¿se puede cambiar el estilo de apego? Como dije, sí, es algo que se va desarrollando en la vida. Además, esto es importante porque el comportamiento del otro individuo en la relación va a ser un factor de qué estilo de apego vamos a explorar, ¿ya? Si nuestro compañero o compañera, por ejemplo, si tenemos el estilo de apego ansioso y nuestro compañero es evitativo, nos va a generar mucha ansiedad esa relación. Así que nuestro compañero también va a activar, o compañera, va a activar el estilo de apego que hayamos desarrollado desde la infancia y se puede trabajar. Ahora, para terminar, ¿por qué es importante conocer los estilos de apego? Como decía, es una marca importante que tenemos al momento de relacionarnos en la vida adulta. Influye al momento de escoger una pareja, el autoconcepto, lo que conocemos de nosotros mismos, nuestras emociones, la confianza en nosotros mismos y en los demás está establecida por el estilo de apego. Y bueno, como dije, podemos cambiar el estilo de apego hacia uno más seguro, que es lo ideal, y transformar nuestras relaciones afectivas de caóticas o dañinas a relaciones más sanas. Sí, yo ahí lo que puedo reflexionar respecto a lo que nos cuentas, Margarita, es que, bueno, somos seres sociales, entonces cuando pensamos en los estilos de apego, de alguna manera pensamos también en qué condiciones nos ofrece nuestra sociedad para crecer y desarrollarnos como seres humanos sanos. Y pienso que lamentablemente en nuestro país, en las condiciones que crecimos y que han crecido también, nosotras como profesoras lo vemos en nuestros estudiantes, no son las más favorables para desarrollar estilos de apego más saludables y también establecer relaciones más saludables. Entonces, creo que ahí es fundamental comprender que de pronto nace también la culpa, ¿verdad? La culpa o el entender que hay problemas que son psicológicos individuales. Pero, vuelvo a insistir, como somos seres sociales, en verdad hay un entramado de condiciones, de estructuras, ¿verdad?, que permiten o no que se desarrollen ciertas características. Estoy pensando, por ejemplo, en una mamá que tiene que salir a trabajar de sol a sol, con una huevita chiquitita, qué sé yo. Obviamente que a lo mejor no van a estar en las condiciones y a lo mejor la sociedad puede hacer sentir culpable a esa mamá porque su hijo o su hija no se desarrolló con un estilo de apego seguro, por ejemplo. Pero ¿cuál es la responsabilidad real? La responsabilidad recae en una sociedad que no permite, ¿verdad?, que existan, no sé, por ejemplo, un postnatal prolongado que permita que haya un desarrollo, un vínculo, exactamente. Sí, totalmente, pero también nos hace ser un poquito más, también de la vida adulta, tomar responsabilidad sobre nuestro estilo de apego. Si lo conocemos, quizás lo podemos ir mejorando. Bueno, y para continuar con este podcast, vamos a nuestra parte que vamos a hablar sobre mitos del amor romántico. Para esto vamos a trabajar con un estudio de la Fundación Ameva y esta investigación tenía por foco analizar y quizás cómo proyectar el pensamiento sobre jóvenes chilenos de educación secundaria y también de educación universitaria. Dentro de este estudio fueron 1.538 estudiantes a los que se les aplicó. Y los resultados son los siguientes. Nos dice que hay 10 mitos que los adolescentes y jóvenes chilenos piensan que son muy presentes dentro de nuestra sociedad y son los siguientes. En primer lugar, el mito que dice así: en alguna parte hay alguien destinado para cada persona. Todos tenemos una media naranja.
del terror. Primer mito. Primer mito. Porque puede que hayan muchas medias naranjas. Si hay solo una persona puede pasarse, claro, una vida esperando la media naranja. Exacto. No, y también el hecho de que haya una media de que naranja te completen, claro. es como que no hay otras posibilidades, Claro. porque no existen los plátanos, las manzanas, quizás, Claro. entonces como que ahí también todo muy uniforme. Y de que estás por la mitad, no estás completo. Y que, claro, te falta una parte. Ya, mito número 2. El amor es ciego. Por ahí quizá hay un mito griego que dice que el amor es ciego y lo acompaña la locura también. Entonces como que esto también da para pensar hartas cositas. Mito número 3. Los celos son una prueba de amor. No, fortalece la violencia ahí. Yo creo que ese también es como importante ponerle el Límites. acento, sí, y marcar límites. Porque los celos no son una prueba de amor, pues son claramente un rasgo de una enfermedad, una patología, y lamentablemente hemos justificado por años actitudes que tienen que ver con el celo en cuanto a la posesión también, Claro. ver a la otra persona como un Peligroso. objeto, y eso sí es peligroso. Mito número 4. El amor verdadero lo puede todo. Acá como que yo analizo este mito y veo casi como la teleserie romántica de los años 90 diciendo que hay una mujer esperando todo y soportando todo el sufrimiento quizás que pueda generar una relación. Y a lo mejor igual me pasé, está muy del sesgo desde mi mirada, pero lo veo ahí. No, yo creo que realmente lo que dice es verdad, porque termina afianzando esa idea y finalmente hay que aguantar y superar todas las situaciones, 30 años, 40 años al lado de una persona, independiente de lo que esté significando en términos de calidad de vida, etcétera. Entonces, no, yo creo que de hecho esos mitos, los que estamos revisando, son precisamente los que sostienen una estructura y un sistema que ha hecho mucho daño por mucho tiempo. Total. Ya, perfecto, vamos. Mito número 5. Quien te quiere, te aporrea. No. Tóxico. Este también yo creo que está muy en el para ponerle el Grave. límite, y así como la Grave, banderita roja, claro, pero inmediata. banderita roja. Mito número 6. Los que pelean se aman. Eso Y lo esto son de niños como chicos. que es lo típico que uno escucha con los chiquititos, ¿cierto? Pero también de alguna manera va proyectando algo que no es sano para una relación, sea de cualquier tipo de vínculo. 7. Quien no te cela, no te ama. Y ahí volvemos un poco a comentar el que ya habíamos dicho arriba. Mito número 8 que aparece en este estudio. Al final, el amor siempre triunfa. Claro, yo creo que ahí todos estos mitos que mencionas como que se potencian y se reafirman entre sí y finalmente forman parte de un imaginario colectivo en nuestra sociedad y claro, de tanto escucharlo y de tanto repetirlo, se asume que tiene que ser así. Entonces las personas, qué triste en el fondo que empezar a explorar en el amor, en el conocimiento de uno misma implique tener tremendos sesgos cuando cabe de preguntarse qué hubiera sido entonces si viéramos una sociedad que se entendiera el amor en términos de Maturana, de otra forma, ¿verdad? Seguramente tendríamos mucho menos violencia, tendríamos relaciones más armónicas, más sanas en general. Estaba pensando quizá en lo que desarrollas tú, Ingrid, en esta partecita, que también cuánto de bueno, tú lo dijiste, de sano hay en este tipo de relaciones, porque cuando entendemos que algo es sano, nos hace bien y nos contribuye, quizás ese sería como el piso, pero yo quiero que acá en esta parte de mito no ayuda para nada. Ya, vamos, mito número 9, amar es sufrir. Y repite también un poco el de arriba. Y por último tenemos, el amor lo perdona todo. Claro, no, es que porque muchas veces muchas mujeres decían, no, es que lo amo, por eso sigo y finalmente hay dinámicas que han durado 30 años de golpes, ¿verdad?, de violencia y que no se rompen, Claro. no se rompe ese círculo. Esos matrimonios que duran 30, 40 años está sostenido probablemente sobre una base como la que estábamos conversando ahora. Aquellos mitos del amor romántico que Claro. nos han hecho quizás Claro, y mantener. como conversábamos el otro día cuando estábamos hablando de este tema también, una de las películas que refuerzan mucho los mitos del amor romántico es El diario de una pasión. Tóxica como ella sola. Ah, yo no he visto Yo no esa la he visto película. tampoco, así que la vamos a dejar ahí sí, para ver. Ahí la dejo, lo podemos profundizar en otro podcast. Ya, perfecto. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra partecita que es reflexiones hacia el fondo. Y aquí cada una de nosotras va a entregar quizás una herramienta que puede ser útil para que usted pueda quizás darle también otro elemento de análisis a este tema, a este tópico que estamos trabajando en el podcast. Ya, yo hoy día me la voy a jugar por una chiquilla que está en Instagram. Ella es una coaching de sexo, así es su nombre. Ella se llama Carolina Set Coach en redes sociales. ¿Y por qué yo la voy a recomendar a ella? Porque ella es una educadora de, obviamente, la sexualidad y la afectividad.
Y siento que al estar en una plataforma como Instagram es gratuita. Tiene por ahí unos reels que son videitos cortos y que son súper educativos. Entonces yo por eso la quiero presentar a ella en estas reflexiones hacia el fondo. Si usted quiere, colombiana? No, es española. Si usted quiere profundizar, ahí puede tener más contenido para poder trabajar con ella. Qué interesante. Súper. Bueno, yo voy a recomendar algo quizás más ñoño, pero bueno, es una página también, una página de internet. Hace años atrás estaba como blog. Yo lo conocí como blog hace muchos años. Se llama Letters of Note. Se escribe Letters of Note. Es como una página donde se publica correspondencia, cartas íntimas, generalmente de amor, pero hay de todo tipo. Al menos a mí me despierta mucho la curiosidad y el sentido de investigación que potencia esa página, porque tiene que haber una investigación profunda para haber podido acceder a esas cartas íntimas. Bueno, ahora es un libro que uno lo puede comprar, acceder como un libro. Así que excelente recomendación. Ahora sí hay que puntualizar que está en inglés, pero bueno. ¿Nos sirve para aprender inglés? Nos sirve para... Sí, algunas son cartitas muy cortitas porque son como correspondencia breve de años atrás, así que sirve. A mí me encantaría tener el libro, no lo tengo. A mí lo que me llama la atención de esto que sea una carta es como que también muestra una parte íntima sí. de una persona y eso es como... Y sale la foto de bonito. La carta original en la página, tú puedes ver de puño y letra la persona que la escribió. Qué con todo, y después abajo sale la tipiada por si es que uno no alcanza a entender alguna palabra. La recomiendo. Sí, porque te conecta más todavía con el instante que esa carta fue escrita. Claro, muchas gracias. Y firmada y todo, ¿no? Es muy romántico. Bueno. Muchas gracias por ese dato. Sí. Oye, mira, si María Luisa Bombal, en el año que escribió este libro, que es el año 31, hubiera tenido internet y hubiera sido popular, probablemente también hubiera tenido un Instagram donde poner las reflexiones que pone en este libro que voy a recomendar yo, que se llama La Última Niebla. Y bueno, La Última Niebla me gusta mucho, yo lo leí cuando era adolescente, por eso lo recuerdo mucho. ¿En qué sentido? En el sentido del trabajo del erotismo, lo masculino y el erotismo desde la mirada femenina, que para mí fue tan nuevo en ese minuto y que todavía sigue siendo algo nuevo. Y además a través de lo onírico, de los sueños. Entonces voy a leer un pasaje cortito del libro, dice: entre la oscuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza. Como en pleno campo me apoyo extenuada contra un árbol, mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca oigo una fuente desgranar una sarta de pesadas gotas. Y bueno, también después describe un encuentro amoroso y ahí dice: mi amigo corre las cortinas y ejerciendo con su pecho una suave presión me hace retroceder lentamente hacia el lecho. Me siento desfallecer en dulce espera y sin embargo un singular pudor me impulsa a fingir miedo. Y bueno, y sigue. Ya es muy interesante la lectura de este libro, porque además tiene que ver con la niebla, por eso el nombre del título del libro, ¿verdad? La niebla que lo difumina todo y que hace producir la confusión entre la realidad y el sueño. Así que cada vez que lo he leído con algún curso se ha generado además todo un tema y muchas preguntas que les nacen a los alumnos y alumnas respecto a la vivencia que ella tiene, que es la vivencia erótica. Sí. Muy buen libro. Bueno, la María Luisa es bien provocadora con toda su letra y su puño. Sí, mira, bueno, sigamos hablando de esto, porque ahora vamos a profundizar en el tema de intimidad, sexualidad y placer. Mira, sabemos que este es un tema que tiene muchos estigmas, no se habla, pero es algo que todos queremos hablar porque el sexo es parte de las cosas que nos hace felices, si es que lo llevamos de buena manera. Siempre se toca como de manera biológica, en anticoncepción o maneras de prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero generalmente nunca profundizamos en el placer o en la manera de practicar buen sexo. Bueno, nuestra cultura desgraciadamente ha sobrevalorado como el desarrollo intelectual y ha dejado muy de lado los afectos. Y una manera que tenemos de comunicar afectos los seres humanos es a través de nuestra sexualidad. Bueno, ¿qué es normal cuando hablamos de sexo? La mayoría de los prejuicios que se encuentran en este tema es por falta de apertura y además por falta de educación básica. En nuestra sociedad hay una necesidad de hablar de sexo y sexualidad, pero de manera desprejuiciada. Así que cada persona es un mundo complejo. ¿Cómo saber si uno es normal o no? Lamentablemente estamos criados bajo un foco machista, así que probablemente los roles que cumplimos al momento de tener relaciones sexuales van a demostrar esa mala educación que hemos recibido en este ámbito. Y cuando hablamos de roles, también aquí podemos profundizar sobre los roles dados por los estereotipos.
Sí, bueno, ahí hay varios estereotipos. Yo estuve revisando una página de la Chile, que es una página que es de educación sexual, y se mencionan, pues existen muchos en nuestra cultura, pero se mencionan los principales que los voy a comentar acá. Dice, primero, que estamos mal preparados y preparadas para tener relaciones íntimas mutuamente satisfactorias, ya precisamente por la existencia de estos estereotipos. Por ejemplo, uno que dice que las mujeres deben ser pasivas en las relaciones sexuales y que son los hombres quienes tienen que tener el rol de conquista sexual. Ya, eso obviamente de alguna manera instala o predispone la forma de relacionarnos y obviamente lo esquematiza, y romper con esos esquemas, claro, para cuando están muy arraigados es súper complejo. Claro, también. como que el cortejo tiene que ser así, ¿eh? Y si es al revés, muchas veces provoca... Sobre todo en ciertas culturas rechazo, que son más claro, tradicionales, puede significar eso, cuestionamiento, claro, por decirlo menos. También otro ejemplo es que para las mujeres la relación sexual es un acto de entrega, ya emocional y todo, mientras que para el hombre es un acto de conquista y una prueba de virilidad. Entonces, claro, muchas veces se entiende que la mujer necesariamente en una relación sexual debe estar enamorada y el hombre no necesariamente tiene que estar enamorado, sino que puede ser simplemente para mostrar que es bien hombre. Ya que ese es el concepto, ¿verdad?, con que de alguna manera se han criado muchas generaciones y que ha hecho tanto daño, ¿verdad?, en la manera de relacionarnos. Otro también tiene que ver con el estatus y poder relacionado con el hombre dentro de la relación sexual, mientras la mujer se mantiene ligada a la necesidad emocional. Y otro, el orgasmo debe ser siempre simultáneo. Ahí nos pasamos a ciertos mitos. Sí. ¿Ya? Creer que siempre es el hombre el que debe tomar la iniciativa, similar a lo anterior. Y también creer que el sentido de virilidad en el hombre está en la destreza para permitir que la mujer llegue al orgasmo. O sea, si no logra que la mujer llegue al orgasmo, se cuestiona la virilidad masculina. Todas esas cosas son mitos que obviamente generan inseguridades también. Claro, en hombres y en mujeres. Claro, en hombres y mujeres. Entonces eso hace también mucho daño para poder tener una sexualidad sana. Pienso también que mucho de lo que tú comentas, Ingrid, sigue en esta línea de la idealización de ciertas cosas. Entonces ahí también nos perdemos de la línea que propone Maturana, que tú leías, que tenía que ver con esta aceptación y quizás entender el cuerpo como es también. Pues sí, como que ahí también parte, yo creo que algo que vamos a tocar un poquito más adelante de la educación sexual integral, nos viene a hacer un llamado también, a quizás entender nuestra forma del cuerpo de una manera distinta. Sí, otra cosa que olvidé también decir y que también es fundamental, es un temón, son los estereotipos de belleza. Porque los estereotipos de belleza que nos imponen los medios de comunicación también son elementos que terminan generando inseguridades y la aceptación del propio cuerpo. Por ejemplo, la depilación femenina. Por ejemplo, o el sobrepeso, claro, o las formas de determinado, qué sé yo. Todo eso termina generando que la forma de relación no sea tan natural. La exploración sexual finalmente está coartada por estas imposiciones que son tan dañinas, ¿verdad?, nocivas, peligrosas. Mira, cuando hablamos de sexo, para seguir profundizando en esto, las mujeres, creo yo, nos vemos siempre más perjudicadas. Hay un concepto que escuché estos días que habla de la misoginia interiorizada u hostilidad horizontal. Se utilizaba este término por las feministas en los años 70. Y es el machismo que nos nace a las propias mujeres cuando esperamos que... ¿cómo esperamos entonces que los hombres nos dejen de juzgar por la cantidad de parejas sexuales que tenemos si nosotras no nos dejamos de juzgar? Nos llamamos perras o putas entre nosotras mismas, cuando no nos cuadra el estilo de vida de la otra persona. Así que como consecuencia las mujeres sentimos mucha culpa y nos culpamos también como por perseguir nuestro propio placer. Las reglas de la sexualidad femenina están tan cargadas de estereotipos como conversábamos que debemos seguir, que nos reprimimos y nos cohibimos. Bueno, el machismo es el status quo y de acuerdo al machismo las mujeres no somos inherentemente sexuales. Todo esto empaña nuestra sexualidad y se normaliza lo que no es normal y no sabemos lo que no es normal. Desde que somos niñas y hasta que somos adolescentes vivimos como en una neblina. Por ejemplo, cuando somos niñas se piensa que somos muy jóvenes como para saber de estos temas, pero llegado un momento se supone que debemos saber sobre, por ejemplo, cómo evitar un embarazo, cómo cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual. Incluso se supone que debemos saber cómo pedir o dar consentimiento, cuando estos son temas que ni siquiera los hemos conversado o expresado. Bueno, así que para terminar,
algunas de las reflexiones es que la normalidad es una construcción social. Y podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué narrativa sobre mi sexualidad me impide disfrutarla? ¿De dónde y de quién aprendí sobre la sexualidad? Por ejemplo, cuestionémonos de dónde viene la idea de la virginidad. ¿De dónde viene la construcción social de la virginidad? Es cierto que como que ya eso se ha ido dejando de lado con los años, pero siguen existiendo algunas construcciones sociales dañinas. Por ejemplo, cuantas menos parejas sexuales hayas tenido, mejor. Un equilibrio dentro del machismo, donde la mujer debe tener suficiente experiencia sexual como para satisfacer sexualmente a otra persona, pero no tanta experiencia como para ser considerada promiscua. Así que para cerrar, quiero decir que debemos permitirnos explorar, descubrir y experimentar cosas nuevas. Explorar nuestra sexualidad y darnos cuenta de lo diversos que somos. Construyamos las reglas de nuestra propia sexualidad. Una sexualidad donde la vagina huele a vagina y donde no nos sintamos raras si nos masturbamos todos los días. O donde la fantasía más rara ya no sea pensada como la más rara porque no soy la única que la tiene. Sí, lo otro también, qué buena esa última parte, lo otro también el tema del logos masculino que siempre ha construido estas imágenes estereotipadas de la mujer virgen versus la mujer fatal, ¿verdad? En su imaginario, y de alguna manera eso predetermina y formatea la identidad femenina. Entonces eso también es un tema que es súper, que termina generando prejuicios, discriminación y además que no permite que nos desarrollemos libremente como debiese ser una exploración natural. Por otro lado, el hecho de que exista tanto tabú y que no se converse de estos temas ha hecho una exaltación de la pornografía, sí, sobre todo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y el acercamiento que tienen hoy día principalmente los y las adolescentes a la sexualidad a través de la pornografía. De hecho, por eso hablaba Milza más adelante, vamos a tocar el tema, ¿verdad?, de la educación sexual integral. Pero algunos datos sobre pornografía que quisiera comentar son que, en primer lugar, que Marcia Otogatica, que es diplomada en sexualidad humana y terapia sexual, y que además tiene una cuenta de TikTok que se llama Sexualidad y Matronería, dice que las principales problemáticas que genera la pornografía es que le hace creer a jóvenes y a mujeres, tanto jóvenes, que es sexy o erótico tomar a alguien sin su consentimiento, ¿ya? Entonces, instalar la idea de que el erotismo tiene que ver con abordar a otra persona sin su consentimiento instala inmediatamente la violencia. Es que mira, yo cuando tú lo dices, yo por ejemplo lo veo en una violación. Exactamente. O sea, estoy pensando en estas violaciones en manada, quizás como, claro, la cabeza de alguien puede ser muy placentero, pero el daño que hay detrás y todo lo que nosotros vemos es terrible. De hecho, se han hecho investigaciones y precisamente en estas manadas que cometen violaciones, una de las características comunes es el consumo exacerbado de pornografía. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente. Por otro lado, existe un estudio de Save the Children que indica que el consumo de material pornográfico puede crear confusiones con relación a los roles de género y las expectativas personales e interpersonales. También dice que los riesgos más preocupantes de estos videos de pornografía, ¿verdad?, están vinculados con que en ellos se enseña a los jóvenes a menospreciar a las mujeres y a sexualizar el dolor femenino. Entonces, finalmente, la sensación que uno tiene es que el acceso a la sexualidad termina siendo tergiversado desde el origen, desde el inicio, antes de empezar a explorar y de conocer y de reconocer su propio cuerpo y el cuerpo de un otro, una otra. Está este puente, esta mediación que finalmente termina generando una visión errónea de lo que significa la propia sexualidad. Y bueno, un dato del estudio que fue lanzado el 2020 dice que alrededor del 40% de adolescentes reconoce la pornografía como fuente de aprendizaje y el 30% afirma que esta es su principal fuente de educación sexual. O sea, nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros colegios, con nuestra sociedad en general también, que no hemos sido capaces de proporcionar una educación respecto a un tema tan fundamental como es la sexualidad? Sí, mira, de acuerdo a un testimonio anónimo de este mismo estudio que tú estabas leyendo, dice lo siguiente: el problema de la pornografía es que asimilamos que esa es la realidad. Apenas nos dan charlas de educación sexual, sino más bien charlas de prevención a una edad en la que para la mayoría de nosotros llega tarde.
Nos basamos en el porno porque es el único referente que tenemos de contenido sexual explícito. Y así sigue. Así que lamentablemente estos son los espacios que se usan como educación sexual. Yo recuerdo que tú nos comentabas en algún momento una pregunta que le hacías a tus Sí, de hecho la estaba estudiantes. pensando Sí. a raíz de la experiencia pedagógica, que lo conversamos Sí. quizá en nuestra reunión de pauta, Sí. entonces por eso lo sacamos acá. Que yo, por la disciplina que imparto en religión, me toca trabajar harto afectividad. Entonces siempre parto mis clases de afectividad preguntando abiertamente en la sala de clase, obviamente sin presionar a nadie, que quienes de ellos sienten que han tenido conversaciones significativas y quizás abiertas con sus papás sobre sexualidad. Entonces ahí, por ejemplo, de un salón de, no sé, de 40 niños, 3, 4 me levantan la mano. Y los demás como que me plantean. Y casi siempre, por ejemplo, conversar de sexualidad con sus papás es desde la restricción. No lo vayas a hacer, no vayas a quedar embarazada, no tengas relaciones sexuales. Pero es solo eso. Entonces como que también, yo siento que esa postura tan extrema, claro, y restrictiva aleja también lo que quizás nos pueden preguntar las generaciones nuevas. Entonces ahí también me pregunto, porque cuando la Ingrid hablaba de la educación sexual y el llamado que hay a quizás revisar como nuestros colegios o quizás nuestros niveles más macros, me pregunto también qué hacen nuestras casas, qué hacen los papás en la formación de sus hijos por este tema también, que yo siento que, claro, esto es una parte que es lo que nosotros podríamos hacer como a nivel nacional, pero también hay que pensar qué podemos hacer nosotros a nivel familiar, Claro. donde también empezamos a demostrar nuestro afecto y donde empezamos a seguir nuestros patrones de apego, como lo mencionaba la Margarita. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí tenemos todo un rol súper importante respecto tanto en lo social como en lo familiar, ¿verdad? Nosotros, bueno, también nosotras como docentes, como profesoras, ¿verdad? Que ahí tenemos un bonito desafío, aunque a veces el esquema educacional te lo impide. Sí. Bueno, ahí también quizás como para cerrar un poquito, otra cosa que también apareció cuando conversamos este tema es la importancia de la educación sexual, pero no solo, por ejemplo, a nivel de adolescente o de adultos, sino que también pensar en la infancia y en la prevención del abuso, porque acá sí que hay que poner tremendo tema en discusión y ojalá muchos recursos y energía para que esto sí pueda ser. Nosotros si trabajamos adecuadamente educación sexual en nuestros niveles más chiquititos de estudiantes y niños, podríamos generar prevención del abuso. Y bueno, nosotros yo creo que hay tasas importantes que conocemos, no sé, por ejemplo, de la mayoría de los abusos realizados a los niños en Chile, el 90% son por personas conocidas o cercanas a la familia. Entonces hay muchas cosas que delimitar en este campo y la educación sexual vendría a ayudar en esta parte. Claro, por ejemplo, darle el nombre correcto a los órganos sexuales y no esos clásicos palabritas extrañas que se usan. Esa es una buena manera de comenzar a educar bien. Bueno, vamos a ir a una sección que ya hemos dicho que nos gusta mucho. Esta sección se llama Cámara Lenta y es donde comentamos una película. La película que escogimos para esta vez la propuso Milsa. Nosotras, bueno, yo la había escuchado varias veces, había visto escenas por ahí, pero la verdad no había visto la película. Un buen descubrimiento. Y sí, muchas gracias porque me ayudó a conectarme con el cine de Almodóvar. La película es Tacones Lejanos, del año 91, ya dije, de Pedro Almodóvar, protagonizada por Victoria Abril y Miguel Bosé. Es un drama y tiene premios en el 1991, Globo de Oro, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, 1991 también premios Goya, 5 nominaciones, incluyendo actriz de reparto, y 1992 premios César, Mejor Película Extranjera. Bueno, decía que me ayudó a conectarme con el cine de Almodóvar, pese a que yo ya había visto otras películas de él. Creo que esta tiene una particularidad especial. Y además, bueno, vemos la presencia de este elemento que es el cine kitsch, que es esta estética recargada, que se fusiona además con lo travesti. Pero también me gusta mucho de la película, que me mantuvo atenta absolutamente a la narración que tiene la historia, la exposición de la emocionalidad. La manera como trata las emociones me parece que es bien particular. De alguna manera se acerca mucho también a nuestra realidad latinoamericana. De pronto me hacía pensar en las teleseries, pero con un guión, ¿verdad? Mucho más interesante, donde pone de relieve además conflictos enormes del ser humano, conflictos psicológicos, y ahí también temas muy femeninos y relacionados también y con el tema del podcast, con la sexualidad y cómo entendemos nuestro propio cuerpo, cómo entendemos nuestra
sexualidad. Bueno, ahí quizás ustedes van a desarrollar un poquito más esa idea. Yo quiero referirme a una escena que para mí fue catarsis dentro de la película, que es cuando la protagonista confronta a su mamá y lo hace con un intertexto, Pedro Almodóvar, de otra película que se llama Sonata de Otoño, de un sueco, que es Ingmar Bergman. Y bueno, en este caso, en la película Sonata de Otoño, Charlotte es una pianista de fama internacional y tiene 2 hijas, Eva y Elena. Elena está gravemente incapacitada hace muchos años y Eva, la hija mayor, ha perdido a su único hijo ahogado en un accidente y está casada con Víctor. Bueno, la relación conflictiva se da entre Eva y Charlotte, ya madre e hija, y es eso lo que de alguna manera parodia Almodóvar en su película, pero en este caso se trata de una mujer que es cantante con su hija, ¿verdad? Pero ahí se produce toda una tensión, y en esta escena donde la mujer la confronta, ¿verdad?, va relatando y describiendo una escena de la película Sonata de Otoño, y creo que lo hace de una manera magistral porque al mismo tiempo logra interpretar lo medular de esa película de una manera súper, súper emocionante. O sea, despierta un poquito como la cinefilia, porque para comprenderla completamente hay que hacer una pequeña investigación ahí, esos vínculos que tú nos entregas. Sí, bueno, yo había visto Sonata de Otoño antes, entonces por eso también fue tan significativa, porque cuando veo y que está describiendo una escena de esa película que yo había visto hace tiempo atrás y me la trajo a la memoria, logré ver cómo la lectura de Almodóvar. Claro. Yo había hecho una lectura de la película Sonata de Otoño, pero Almodóvar hace otra a través de esa escena que me parece genial. Sí, pero de repente, por ejemplo, me pasa a mí suelo ser más ñoña y leo las reseñas de las películas y después busco los comentarios de las películas, claro. Y ahí uno va haciendo algunas conexiones, sí. Así que entretenido eso. Ya, bien. Yo, esta película me gusta mucho, debo de reconocerlo, es una de mis favoritas. Almodóvar también es alguien que está dentro de mis preferidos. Pero yo le comentaba a las chiquillas que Tacones Lejanos para mí marca, como a los 20 años, un descubrimiento de un mundo que yo no conocía. Entonces para mí fue una película de despertar también. Cruda sí, porque la película tiene sus momentos que son muy fuertes, pero también me hizo ver otros matices que yo no conocía. Entonces por eso para mí la película es un aporte. Y me voy a centrar quizás en 3 puntos con respecto a los comentarios que quiero hacer en esta partecita. La primera, bueno, ya Ingrid ya lo mencionó un poco, esta relación de amor entre madre e hija, que la encuentro súper dañina. La encuentro, por ejemplo, si la analizo desde los apegos que me menciona la Margarita, o sea, están todos menos el seguro en esta película. Entonces, como que ahí siento que es digno de analizar, y solo mencionar que al final, cuando la madre se culpa por el crimen que ha cometido la hija, yo siento que es un acto reparatorio. Como que siento que aquí de alguna manera le dice a la hija, te entrego amor, te estoy cuidando y esto es como lo último que yo hago para que tú puedas ser feliz. Ese es un primer punto, que es como un amor igual como desde la culpa. También lo había mencionado la Ingrid antes. En un segundo momento, mencionar esta escena que me parece maravillosa, que es el baile de la cárcel, de las mujeres que están ahí, ¿cierto?, en situación carcelaria. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el comentario que se hace sobre la mujer más guapa que hay en ese entonces en la cárcel, en donde se dice que la chica había generado un conflicto afuera para irse presa y poder cuidar el amor que tenía adentro, que también era un amor con una mujer. Entonces como que esas cosas, yo me las pienso en el tiempo del 91, que eran cosas que no se hablaban. Entonces yo siento que Almodóvar fue súper certero. Me gusta, punto para Almodóvar también. Y por último, que esta es la que más me gusta y esta es como un poco mía también, que es la relación que presentan los dos protagonistas, en este caso la Victoria Abril con el Miguel Bosé. Como que en un momento ya hay una cuestión que tiene que ver con la mamá, ¿cierto? Que hay todo un entuerto atrás del investigador, ¿cierto? Que está haciendo el proceso judicial y que analiza un poco, pero incluso desde ahí como el amor también se puede transformar. Como que a mí eso me pasó porque cuando yo veo la figura de Miguel Bosé caracterizado como un transformista, yo lo encontré guapísimo, incluso siendo transformista. Entonces como que yo digo, ¿qué vetas del amor me está mostrando esta película? O sea, siento que está a otro nivel. Y bueno, ahí también algo muy propio, que quizás me gustaría compartir, que yo con esta película me doy cuenta, y algo que aprendí para la vida, que quizás uno no se enamora de un sexo o un género, uno se enamora de personas. Y eso yo creo que se puede ver en la relación que presentan los dos protagonistas y cómo se va desarrollando a lo largo de la historia.
Sí. Eso. De todas maneras. Sí, mira, mis comentarios sobre la película es conectarlo con lo que habíamos hablado ya de los apegos, la complejidad de la figura materna que se presenta, no solamente en la relación de esta madre e hija, sino que también la relación que tenía el protagonista varón, que es protagonizado por Miguel Bosé, Letal, con su madre también. La película sugiere que esta obsesión que tiene este personaje, Letal, por Becky del Páramo, es transmitida por la madre también. Así que tiene esta relación, la transferencia de madres a hijos. Bueno, y la relación conflictiva que tiene la protagonista con la madre, sin duda, es lo que desencadena todo el drama de la película. Así que súper recomendada. Y además el título, Tacones Lejanos, que sugiere tanto la ausencia, ¿no? Al final de la película descubrimos por qué. Yo siempre busco en las películas por qué le pusieron este título. Así que al final se descubre por qué. Sí, tan significativo y sutil. Sí. Bueno, ahora vamos a referirnos al concepto de género, que da también título a nuestro podcast. Primero, diferenciarlo del concepto de sexo. Ya el sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. El género, en cambio, es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Ya este fue un concepto que se comenzó a utilizar en 1955 como categoría de análisis por el antropólogo John Money. Luego, en 1968, el psicólogo Robert Stoller definió la identidad de género, ¿ya? Y en los años 70 el feminismo anglosajón impulsó el uso de este concepto para enfatizar las desigualdades entre hombres y mujeres. En los años 80 el género comenzó a ser utilizado en distintas disciplinas. Desde la psicología, el género es definido como el proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propias de la feminidad y la masculinidad. Y aquí, diferenciar tres conceptos fundamentales. Primero, la asignación de género, que se realiza en el momento de nacimiento de las personas a partir de la apariencia externa de sus genitales. Después, la identidad de género, que es el esquema ideo-afectivo consciente e inconsciente de la pertenencia de un sexo a un sexo y no a otro. Y también el rol de género, que tiene que ver con las costumbres, aprobaciones, deberes, prohibiciones, expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Como vemos, entonces, es un concepto complejo, pero que nos abre los horizontes para comprendernos como seres humanos y también en nuestra sexualidad. Bueno, y para complementar un poquito más lo que ya nos compartió Ingrid, quizás decir que la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y persona. Dentro de toda la gama que nosotros encontramos sobre las orientaciones sexuales, vamos a nombrar las que quizás aparecen en una consigna que nosotros conocemos más y hablan sobre la diversidad sexual. Primero, lesbiana, que son aquellas mujeres que se relacionan afectiva y sexual y amorosamente con otras mujeres. Gay, hombre que se relaciona afectiva, sexual, amorosamente con otros hombres. Bisexual, persona que se relaciona afectiva, sexual y amorosamente con hombres y mujeres. Transgénero, persona que se identifica con un género diferente a aquel con el que nació. Transexual, persona que adquiere características físicas distintas a las del sexo con el que nació. Travesti, persona que se viste, expresa o maquilla con un género distinto con el que se identifica. Intersexual, persona que tiene características sexuales masculinas y femeninas. Intersexual, persona que tiene caracteres sexuales masculinos y femeninos. Queer, identidad de género y sexual diferente a la heterosexual. Asexual, finalmente, persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Y aquí nosotros tenemos la consigna de, ¿cierto?, LGTB, que está presente dentro de todas estas orientaciones sexuales que podemos encontrar. Cabe decir que son muchas más, alrededor de 33, pero estas son las que nosotros vemos más presentes en nuestro contexto social. Bueno, y ahora para complementar este pedacito, vamos a escuchar unos audios que nos enviaron unos colaboradores y colaboradoras, así que para que le pongan atención.
Hola, me presento, mi nombre es Mónica Macarena Mancilla Yáñez, soy una mujer transexual de 38 años y bueno, me voy a referir a las preguntas y dudas que están relacionadas al tema trans en nuestra comuna de Molina. Pasa lo siguiente, que yo, primero que nada, le voy a contar un poquito cortito de mi vida. Yo me tuve que ir de acá de la comuna de Molina a los 13 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando estaba recién empezando a vestirme de mujer, a ser una chica, a hacer mi transición, se nos discriminaba mucho. Éramos muy agredidas verbalmente, éramos mal miradas, no teníamos espacio para nada y eso. Pero Molina siempre ha sido una comuna cerrada de mente en el sentido de lo que es diversidad sexual. En Molina no se conoce mucho lo que es diversidad sexual. Entonces no había muchas oportunidades para nosotros, las personas trans y travestis, no había muchas posibilidades. Más que lo único que nos quedaba era emigrar a otras ciudades más grandes, por ejemplo Santiago, Concepción, ciudades más grandes, donde ahí éramos realmente un poco más aceptadas. No en su totalidad, pero éramos un poco más aceptadas. Entonces, Molina, como les vuelvo a decir, Molina fue una de las comunas que más no ha invisibilizado. Para ello no existimos, entonces, bueno, no solamente del municipio que está ahora, sino del municipio anterior y todo esto va por muchos años. Bueno, yo volví a la comuna de Molina, después de 20 años volví a la comuna de Molina, pensando que a lo mejor la gente había cambiado, cosas así. Sí, cambió un poquito, pero igual es lo mismo, la gente y las autoridades de Molina no han cambiado en nada, seguimos siendo invisibles. Entonces, esa es mi opinión en respecto a cómo fue mi transición en la comuna de Molina, cómo lo pasé. Bueno, ahora estoy de vuelta en Molina, me volví de Santiago, estoy de vuelta acá en la ciudad de Molina y no veo ni un cambio en nada. O sea, no puedo decir en nada. O sea, sí hay cambio en personas, pero en la comuna en sí no hay ningún cambio. Sigue siendo la misma comuna conservadora, la misma comuna que tiene miedo de hablar de los temas de diversidad sexual y encuentro que eso está muy mal, está muy mal y ojalá que el día de mañana esto crezca, que salga Molina del closet, como se dice. Pero esa es mi opinión, bueno, de mi punto de vista, que como les decía, yo me tuve que ir para poder liberarme, me tuve que ir de acá, ni siquiera de mi casa, me tuve que ir de acá de la comuna porque la comuna me discriminaba mucho, me miraba mucho, me insultaban y cosas. Pero bueno, ahora llegué más empoderada, más decidida a lo que quiero, lo que me gusta, y no me importa nada lo que dirán ni nada. Pero gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios estoy súper bien. Pero eso, chicos, relacionados con su pregunta. Bueno, antiguamente existían las tres ramas, ¿cómo se puede decir? Gays, que era el hombre que se vestía solamente de hombre. Transformista era el hombre que se transformaba en una mujer. Y las personas que andábamos vestidas de mujer día y noche éramos los travestis. Pero como la cosa va evolucionando, ahora los transformistas son travestis. Los transformistas pasaron a ser travestis porque se transvisten. Nosotras ahora pasamos a ser transexuales, estamos en una transición de cambio de género. Pero no todas llegamos al final del cambio de género porque no todas queremos cambiarnos el género, entonces seguimos siendo trans. ¿Me entiendes? Entonces eso para que lo tengas bien en claro, bien clarito y bien despierto, para que sepas. Y en relación a la estética transexual, no hay ninguna estética transexual, ningún tipo de estética, nada. Es todo tal cual normal, lo mismo que una mujer, no es nada de otro mundo. Es tal cual. Me pongo lo mismo, me pongo calzones, me pongo sostenes, me pongo pantalones de mujer, todo eso. No hay ninguna estética que sea, como se puede decir, esta estética solamente para transexuales, no. Es todo normal. Igual que las mujeres, exactamente lo mismo. Mientras más femenina te ves, mucho mejor. ¿Y qué significa ser transexual en Molina? Uy, en transexual en Molina no significa nada. Nada. Ni para bien ni para mal. No existimos solamente eso. Como que
No existimos en el sentido de que no existimos bueno, para algunas ciertas personas sí existimos, para el núcleo cercano de uno sí existimos, pero para el resto de la sociedad no existimos, no nos toma en cuenta, como se dice. Y a través por el municipio también puedo decir lo mismo, tampoco existimos las transexuales, entonces no tenemos apoyo ni nada de esas cosas. No hay nada de apoyo para las personas transexuales dentro de la comuna, entonces por eso digo, no existimos. ¿Y qué personas son influyentes hacia el travestismo? Por ejemplo, un ícono, las íconos que tenemos nosotros de las travestis transexuales es Candy Dubá, Leslie Santana, Cristina La Veneno, que son de esos años, Cristina La Veneno, RuPaul, la cantante RuPaul de drag queen, la cantante mujer Mónica Naranjo. Entonces ellas son personas que nos llevaron al movimiento a liberarnos, fueron más patúas, como se dice, y de ahí nosotros empezamos a atrevernos, como se dice. Y de ahí partimos solas, po. Y en términos de, como te digo, de estética y cosas, ya no hay estética travesti, ya no hay una estética travesti, una estética transexual. Yo lo veo de esa manera, es todo tan normal que yo me puedo vestir de hombre o de mujer y voy a seguir siendo la misma. Igual que tú, pues si tú te vestes de hombre o de mujer vas a seguir siendo la misma, entonces estética no hay. No hay, porque es la misma para todos. Ay, si me olvidaba el Madonna también, que también fue un gran apoyo al movimiento trans travesti, también fue un gran apoyo, también ella con su música, con todo, también fue un gran apoyo. Y hay muchas personas que están detrás, que son fuera de nuestro país, están atrás, y que no influyeron a que nosotros las travestis transexuales pudiéramos liberarnos y pudiéramos ser realmente quienes no somos nosotros. Algunas con su algunas con su estética, algunas con su música. Entonces, eso, corazón, eso es lo que te podía responder en ese sentido. Y como te decía, el tema de acá de qué significa ser travesti transexual en Molina, para mí, a mi punto de vista, nada, porque acá siempre hemos estado invisibles. Y gente mala onda que te va a decir cosas buenas, cosas malas por todos lados, te va a gritar cosas. Es un diario vivir que lo vivimos todos los días con cualquier persona, así que eso te puedo responder, mi guachita. Bueno, chicos y chicas y chiques, todos y todes, me despido nuevamente, Mónica Macarena Mancía Yáñez. Soy una ex integrante de las Chicas del Maule, que muchos conocen acá en la comuna, que son un grupo solidario que andan en bingo solidario y cosas así. Bueno, yo soy ex integrante. Pero en relación de lo que a mí me gustaría que fuera Molina, que fuera una Molina más inclusivo, más que nada, más inclusivo en todo sentido. No solamente para algunas personas, también la diversidad sexual necesitamos que Molina salga del closet, porque dentro del closet de Molina hay muchos homosexuales, transexuales, bisexuales que están metidos en el closet. ¿Por qué? Por el conservismo que tiene Molina. Entonces ya estaría bueno que parara eso. Que por ejemplo la municipalidad, no sé, izara la bandera del Día del Orgullo Gay, que la municipalidad organizara una marcha para el orgullo gay, no sé, cosas así mínimas, que nosotros los homosexuales, transexuales, bisexuales, la comunidad gay, LGBTIQ+, nos podamos sentir apoyados en la comuna, que aceptados, que no sigamos siendo más invisibles, porque así es, somos invisibles y seguimos desde los años que tengo uso de razón, desde que nací, hemos sido invisibles y hasta el momento igual seguimos siendo invisibles de parte del municipio, porque la gente en la calle de repente igual te tiene respeto y todo, pero el respeto, como dicen, parte por casa. ¿Y cuál es la casa? El municipio es la casa de la comuna. Y si ellos no hacen nada por nosotros, entonces, ¿qué más espera la gente? ¿Cómo le explicamos a la gente nosotros que el municipio sí nos apoya? ¿Cómo le explicamos a la gente de que tenemos a alguien que nos respalde? ¿Me entienden? Así que ese es mi mayor sueño dentro de la comuna, que espero que Molina salga del closet, que deje el conservismo y que nos dé a demostrar que nos dé nuestro lugar donde nos corresponde, que nos vea como ciudadanos, que también somos ciudadanos en la comuna, que también pagamos impuestos, también entregamos arte, también entregamos amor, cariño a las personas cuando andamos por ahí ayudándolas.
Así que esa es mi humilde opinión, chicos y chicas y chiques de nuevo. Muchas gracias por la entrevista, por las preguntas, fueron muy buenas. Muchas gracias. Se despide atentamente, un beso grande y un abrazo. Mónica Macarena Díaz Vivanco, ex integrante de las Chicas del Maule. Espero que estén todos muy bien. Bueno, agradecemos a Mónica por su testimonio y su opinión que tiene relación con el podcast que estamos desarrollando el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a pasar a la sección canciones que nos marcaron. Bueno, aquí hablamos de canciones que generalmente apuntan y tienen relación al tema que estamos tratando hoy día. Parto yo con mi recomendación y con la canción que me marcó. Habían muchas por elegir, hay que decirlo. Pero me quedo con Rafaela Carrá. Hay que venir al sur. Exacto. O Para hacer bien el amor también. Es una canción de 1978. La letra de la canción describe las costumbres de una mujer libre e independiente, exaltando la sexualidad femenina en todas sus formas. La canción fue censurada en Latinoamérica debido a su temática sexual y de hecho se la anduvo cambiando el estribillo y se le puso Para enamorarse bien hay que venir al sur, pero originalmente era Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Bueno, voy a leer una partecita de la canción. Dice: para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Sí, no, la diosa de Rafaela siempre nos inspira. Ya, mi recomendación de esta pasadita va a ser una canción de Ángelo Escobar que se llama Compañera. La pensé mucho porque siento que, como bien dice Margarita, hay mucho paño que cortar acá. Pero ¿por qué me quedé con esta? Porque siento que quizás trabaja más el lado de la afectividad. Siento que Ángelo Escobar describe súper bien en la parte final cuando dice: compañera sin banderas, compañera sin promesas, compañera con las venas en la tierra, compañera. Así que con eso me quedo y ojalá que la puedan escuchar. Sí, bueno, yo voy a elegir una canción que en general escojo canciones más en español, pero esta vez me voy a ir por una canción en inglés, una canción de Boy George, The Crying Game. Y bueno, a mí me gusta mucho esa canción, primero porque cuando la escuché las primeras veces era niña, me llamaba la atención mucho el video, la persona que cantaba en el video, maquillado, con sus ojos, con muchos colores, sus labios, y bueno, me daba cuenta de una sensualidad a otra, de los límites de lo masculino y lo femenino como algo difuso, rebasando los mandatos sociales. También me gustaba pensar, y bueno, después en otro momento de mi vida volver a escuchar esa canción y conectarla con determinados movimientos, determinadas situaciones, me hacía pensar de que hay grupos humanos que han sido discriminados, pero están ahí, pese a que la sociedad muchas veces se empeña en mirar para el lado para no verlos o verlas, están ahí. Y lo que me encanta de esta canción, y también en particular de Boy George, ¿verdad?, es que cuando canta, en el maquillaje no solo es un acto de belleza, de estética, digamos, sino que también es un acto de irreverencia, de defensa de un sentir y de una identidad que se muestra, se escenifica y se pone de relieve. Es como decir, estamos, existimos y qué bueno que así sea. Y eso me gustaba, me sigue gustando y me parece que creo que es importante que como sociedad entendamos y aceptemos, ¿verdad?, la diferencia. Así que por eso me quedo con esa canción, The Crying Game, que además me encanta la melodía de Boy George. El amor es un motivo. Bueno, para ir concluyendo, nos queda ya el último tramo de nuestro podcast. Queremos hablar también de la importancia de la educación sexual integral. Ya, primero, la educación sexual debe estar fundada en lo valórico. Ya es importante que la sexualidad se viva de acuerdo a la conciencia de los valores y también cultivando actitudes como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno. Ya también, obviamente, el respeto por los derechos humanos. Y ahí entonces es necesario hablar sobre lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que la sexualidad sana involucra 3 aspectos: la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad,
y también la ausencia de trastornos orgánicos. Estas 3 características son los pilares o características principales de una sexualidad sana. Y bueno, para poder cultivar esta sexualidad sana, decíamos, importante la necesidad del diálogo, ¿verdad? Este diálogo abierto y franco que va a permitir que vayamos conociéndonos, aceptándonos a nosotros mismos y a nosotras mismas. De ahí entender que hasta aquí ha primado en nuestra sociedad la educación del silencio, el sexo tabú y la cultura del avestruz, esconder la cabeza y no hablar cara a cara de estos temas en ninguno de los espacios, ni familiares ni tampoco en los colegios o escuelas. Y aquí, bueno, el concepto de educación sexual integral debe plantearse en el contexto de la educación integral del ser humano, o sea, considerarlo en términos biológicos, psicosociales y afectivos, para así esclarecer actitudes y valores a través de los hechos. Entonces, los y las jóvenes deben tener la oportunidad de ir aclarando sus dudas y que la educación al respecto sea significativa, o sea, que parte de un diagnóstico que considere sus propias necesidades. Porque muchas veces, decíamos, estas charlas que llegan, decía en la cita que tú leías delante, Margarita, llegan a destiempo, ¿verdad? Cuando ya ha habido experiencias y muchas veces estimuladas desde otros elementos, como por ejemplo la pornografía o qué sé yo. Entonces es importante elaborar unidades de trabajo con objetivos, contenidos relevantes, actividades, material de apoyo, tiempo de trabajo responsable, evaluaciones también, ¿verdad? Con apoyo teórico, con material y también fundamental la capacitación a los equipos, ¿verdad? A los docentes y las docentes en estos temas, haciendo cursos presenciales, online, también cursos radiales, buscando todas las herramientas posibles para empezar a dejar en un lugar protagónico un tema que hasta aquí ha estado relegado a un plano inferior, un segundo o tercer plano. Quizás como para reforzar un poquito la idea de Ingrid, mencionar el esfuerzo que han hecho algunas agrupaciones a nivel nacional por poner este tema en la palestra. Estoy pensando en la Red OFEM, que cuando el año pasado empezó el proyecto de educación sexual integral, ellas empezaron a movilizarse y yo lo encuentro un esfuerzo importante. Yo, por ejemplo, incluso desde mi formación docente no sabía lo que era una ESI. Creo que ahora entiendo el concepto, me gustaría a lo mejor trabajarlo de una manera más profunda, pero siento que es necesario que se trabaje y que sean también demandas curriculares que los profesores debiésemos poner dentro del currículum nacional. Y hay destacar la página de las Chile de nuevo, ¿verdad? La página de la Universidad de Chile, que hay harto material y que bueno, de ahí estuvimos buscando información, por lo menos yo y... Yo también. También, sí. Ahí encontramos harto material de apoyo, ¿verdad? Definiciones, conceptos, que además han venido haciendo un trabajo desde años en género. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ahí se fundó, ¿verdad? Los estudios de género hace 30 años atrás ya se cumplen, entonces hay harto que mirar desde su perspectiva. Llama la atención que en el gobierno anterior le pidieron a los estudios de género, a ese Centro de Estudios de Género de la Chile, que le mandaran cuánto dinero gastaban en esa información, quiénes participaban, etcétera. Y bueno, ellos se negaron, hicieron una carta pública señalando que no iban a mandar esa información y que eso podía significar persecución. Claro. Porque obviamente ha sido un concepto que se resiste en nuestra sociedad porque quiebra esquemas que sostienen una estructura capitalista patriarcal y por lo tanto de alguna manera les desordena el naipe. Así que sí. También reconocer a las personas que han estado allí luchando, ¿verdad? Para que estos temas se posicionen. Claro. Mira, y hablando de esto, ahora que estamos en el proceso de aprobar o rechazar una nueva constitución, hay varios artículos en realidad en esta propuesta que hablan sobre educación sexual integral. Hay uno que vamos a destacar aquí que nos gustó, este artículo que está puesto en este proyecto para una nueva constitución. Dice: todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Así que súper acorde a todo lo que hemos conversado hoy día. Este es uno de los artículos que está propuesto en esta nueva constitución. Maravilloso, y que se note que es una necesidad. Total, sí. Ya, para ir cerrando, vamos a nuestra parte que se llama Mujeres en la Esfera Pública. Y hoy día vamos a nombrar a aquellas mujeres que son lideresas, ¿cierto? Mujeres bacanas que han hecho un trabajo que puede ser un aporte y que nosotras hoy día queremos reconocer.
parto yo. Voy a mencionar a la profesora Adela Montero. Ella es profesora de la Universidad de Chile, pero la gracia que yo encuentro y que es un aporte para este tema del día de hoy es que ella es la directora del CEMERA, que es el Centro de Investigación y Medicina Reproductiva Integral Adolescente. Entonces ella, siendo una médico ginecobstetra, pasa al área de humanidades y a la psicología del desarrollo para dar su aporte desde esa perspectiva. Bueno, ella lleva mucho tiempo trabajando en esta área y yo encuentro que el trabajo que ha hecho es súper silencioso, pero la información que ha podido levantar y los aportes que ha hecho a programas educativos ha sido bastante notoria, así que yo a ella la reconozco. Súper, mira, mi aporte es también a una profesora de la Universidad de Chile, Kemi Oyarzún Bacaró. Es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tiene un PhD, un doctorado en Filosofía en la Universidad de California. Bueno, ella es coordinadora del Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades de la Universidad de Chile. Dice, a su haber, cuenta con publicaciones de diversas investigaciones y ensayos vinculados al tema. Es expresidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile e integró el Senado Universitario, donde encabezó la Comisión de Desarrollo Institucional. Ha participado en numerosos congresos y encuentros de estudios críticos, literatura y género. Y siendo además la autora de libros de poesía como Tinta Sangre, entre otros. Bueno, y investigando sobre ella también, ella postuló a ser la rectora de la Universidad de Chile, sacó la tercera mayoría. De todas maneras estaba súper, en las entrevistas que vi, todo estaba bien contenta y emocionada porque salió también una mujer como la primera rectora de la Universidad de Chile. Así que ella también estaba dentro de la terna, pero bueno, es una académica destacada y también impulsora en el desarrollo del género. Gracias, Margarita. Muchas gracias, sí. Bueno, yo voy a destacar a una mujer del mundo de la literatura. Ella es poeta, cronista y artista visual. Su nombre es Carmen Berenguer. Ella dio a conocer su propuesta, su trabajo creativo en los años 80, en un tiempo difícil. Y ella tuvo un compromiso enorme con la marginalidad. Y bueno, por eso también la traje para mencionarla justo en este podcast, ¿verdad? Ella publicó su primer libro, Bobby Sands, desfallece en el muro en plena dictadura. Y periodo en que la poesía femenina en Chile adquirió prominencia, de manera como una voz de denuncia y como resistencia a la represión. También destacar que ella fue una de las fundadoras junto a Pedro Lemebel y Pancho Casas de Las Yeguas del Apocalipsis. ¿Ya? Hicieron una performance, bueno, también es performista, una performance de entrar a la universidad en un caballo, ¿verdad? Pedro Lemebel con Pancho Casas, ella también iba ahí entrando. Y bueno, su hijo era quien tomaba, el hijo de la Carmen Berenguer, que tomaba las fotos ahí en ese minuto. Y bueno, hacían como simbólicamente la entrada de la diferencia de lo otro al mundo de lo académico, de la universidad. Bueno, ha conjugado permanentemente su producción literaria con también edición de publicaciones periódicas como Hoja por Ojo y Al Margen. También es importante decir que ella fue la impulsora y organizadora del Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, celebrado en 1987, y destacar una obra de ella, que es la obra Naciste Pintada, publicada en el año 1999, donde se articula entre la crónica, la biografía, la poesía, el testimonio. Y bueno, ahí la opinión de Raquel Olea, que dice: Naciste Pintada puede ser leído a partir de los géneros literarios sexuales, donde la estructura cobija significaciones y problemáticas de la mujer desarrollada en la escritura, por otro desde la hibridación de géneros, lo cual pone énfasis en ciertas estrategias de textualización y desarrollo complementario de la imagen y el texto, de la crónica periodística y el texto literario. Bueno, destacar entonces que ella es una poeta de la disidencia, que pone en escena, no lo marginal, la diferencia, y que participa, como decía, en la fundación de Las Yeguas del Apocalipsis, instando también a Pedro Lemebel a significar la homosexualidad en su obra, y por lo tanto es un tremendo referente en la literatura y en la historia de Chile. Sí. Y en la historia Tremenda de Chile. Carmen Berenguer, sí. Ella nació en 1946, aún vive, hay entrevistas por ahí en YouTube que la han hecho recientemente, donde ella dice que el estallido social ya es un triunfo. Así que me gustó mucho escuchar esa. Qué interesante. Esa Yo no la conozco, así que la voy a buscar. Porque es tremenda mujer. Sí. Bueno, y para ir cerrando, yo creo que podemos hacer algunas conclusiones finales. Yo solamente me gustaría repetir lo que dije hace un momento respecto a la sexualidad, buscar maneras libres de ejercer la sexualidad y sanas, cuestionarnos también de dónde hemos aprendido todas nuestras formas y
y desarrollar entonces relaciones personales más sanas. Permitámonos explorar, descubrir y experimentar cosas nuevas, y darnos cuenta de los diversos que somos. Así que normalizar nuestros gustos y dejar de juzgar a los otros. Esa es mi reflexión. Gracias, Margarita. Para mí, en esta pasadita va a ser que nos falta algo dentro de esta construcción social respecto al amor, a la sexualidad y al género. Creo que ahí está la labor docente. Creo que también la idea es que todos sumemos a esta construcción social, y voy a decir así casi como un signo de protesta, porque me quedé marcando ocupado con un dato que dijiste tú. Me niego a pensar que las mujeres no somos sexuadas, y ese va a ser mi pataleo, y con esto cierro. Sí. Bueno. Sí, bueno, yo para terminar solamente decir la necesidad de que exista esta educación sexual integral en los colegios. Qué bueno que en la nueva Constitución aparecen varios artículos mencionados contra la violencia de género, también a favor de la necesidad de esta educación sexual integral. Y por otro lado, rescato este concepto del amor de Maturana, aceptar al otro como un legítimo otro, pensar entonces en la necesidad de la diferencia, de conocer la diferencia y aceptarla para terminar con la discriminación que existe en nuestro país respecto a estos temas. Y bueno, la posibilidad entonces que se abre de explorar sanamente y de conocernos y aceptarnos como somos, aceptar nuestros cuerpos y nuestras sensibilidades. Claro, totalmente. Nuestro sentir y nuestros quereres. Sí, sí. Bueno, agradecer a Sebastián, que estuvo hoy día de nuevo con nosotros, Seba, siempre, con mucha paciencia. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Y gracias, chiquillas. como antes de cerrar, yo pensaba mientras la escuchaba de que a pesar de que ya somos mujeres adultas, no dejamos de aprender. Yo creo que en el ámbito sexual y del placer y de las emociones y del aprender a amar, todavía estamos a tiempo de aprender como si fuéramos niños. Así que no dejemos de aprender. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.